buenos días para todos, el Señor los bendiga. Bienvenidos en esta mañana al culto virtual por la misericordia de nuestro Señor y permite que podamos seguir estudiando de su palabra. Vamos a leer en esta mañana el libro de Efesios, capítulo 5, del 8 al 20. Efesios 5, del 8 al 20, dice así la palabra de nuestro Señor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar pidiéndole perdón a nuestro Señor por todos nuestros pecados, confesándolos como dice la palabra de Dios, para que sean perdonados por nuestro Señor. Señor Dios y Padre, ten misericordia, Señor. Dios, como dice en Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Señor, yo soy un pecador que merecía la muerte, Señor. Y por tu misericordia, Dios, tú me has dado vida, Señor. Me has levantado de los muertos, Señor. Y me has perdonado todos mis pecados, Dios. Por el milagro de tu muerte y resurrección, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu piedad, por tu amor, Señor, por perdonar mis pecados, Dios. Y en esta mañana, Dios, vengo a ti, Dios, para que, Señor, borres y limpies todo mi pecado nuevamente, Señor. Para que, Señor, perdones mi iniquidad. Ayúdame, Señor, a obedecer más día a día tu palabra. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia y perdón. Doy a ti honor y gloria hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarraban de su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como de camino Cristo, Rey y Señor, y fue quien quiso ir por su amor por ti
y por ti, por la vía dolorosa al Calvario y a morir, cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y amor. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis pecados eres redentor,
viste luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy, no puertas ábranse, hagan paso a nuestro rey, muros van a caer, prepárense para el rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh.
siempre. Que estás sentado en el trono y al poder. Que estás sentado en el trono y al poder. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Señor Dios y Padre, en este día, Dios, te traemos a ti, Señor, nuestras peticiones, nuestros deseos y necesidades, Señor. Y estamos confiados en ti, Señor, en que tu voluntad es perfecta. Señor, y te pedimos por todas las peticiones de nuestros hermanos en la congregación, por salud, por bienestar, por empleo, situación económica y emocional, Señor. Dios, que, Señor, tú nos ayudes y que nos des paz en estas dificultades, Señor. Señor, tu paz sobrepasa todo entendimiento, Dios. Sabemos que tu tiempo es perfecto y que tú obras conforme a tu voluntad y que, Señor, concede nuestras peticiones si así tú lo quieres en el tiempo que tú quieres. Y descansamos en ello, Señor, sabiendo que es conforme como tú, Señor, ves que es perfecto para nosotros. Señor, ten cuidado de nosotros. Ayúdanos y permítenos, Señor, estar más confiados en ti, Señor. Gracias por tu cuidado, por tu amor, Señor, y te pedimos, Señor, en esta mañana que bendigas a todos nuestros hermanos de nuestra congregación, que bendigas a sus familias, Señor, y que traigas a ellos vida para arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, de testimonio para nuestras familias, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de estudio y trabajo, Señor, para presentarles el Evangelio, Señor, y que ellos puedan conocer y creer en la verdad, Dios, que eres tú, Señor. Señor, te damos gracias porque hasta hoy nos has sostenido, Señor, por tu mano, Señor. Nos has guardado, nos has protegido, Señor. Y lo que tenemos es porque tú lo quieres, Dios Padre. Traemos estas peticiones a ti, Señor, confiados en que obrarás en ellas, Padre, conforme a tu voluntad. Te damos a ti gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
hermanos, seguimos con una parte muy importante de nuestro servicio en la iglesia, que son los anuncios. Anuncios Iglesia Cristiana de Villahermosa. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico, miércoles 7:30 p.m. Serán de forma virtual por nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Iglesia Cristiana de Villahermosa, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Ministerio de Hijos y Padres, reunión para jóvenes y adolescentes. Próximo viernes 1 de mayo tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7:30 p.m. por el canal de YouTube. Escuela Bíblica Infantil. A los padres de familia o acudientes de los niños de la Escuela Bíblica Infantil les informamos que la clase de hoy será publicada a las 2 p.m. y el próximo miércoles se publicará a las 5 p.m. Deuteronomio 6 del 1 al 3. Discipulado para mujeres, masculinidad y feminidad bíblica en el mundo. El jueves 30 de abril a las 7:30 p.m. en vivo por el canal de YouTube. Diezmos y ofrenda. Para diezmos y ofrendas, la iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia número 00 22 80 84 671. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Leida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Estamos en inscripciones para la Escuela de Crecimiento y Formación. Requisitos: ser cristiano, mayor de 15 años, bautizado. Si no se ha bautizado, lo puede hacer mientras realiza la Escuela de Crecimiento y Formación. Para inscribirse puede inscribirse con los hermanos Wilson Angarita o Nancy Ciro al número de WhatsApp 315-405-3539. Academia de Música. Están abiertas las inscripciones para la Academia de Música hasta el 30 de abril con el hermano Josué Moreno al número de WhatsApp 311-362-3505 para piano, bajo, batería y guitarra. Edad mínima 10 años. Inicio de clases. Se estará informando cuándo se iniciarán las clases. Bueno, hermanos, vamos a leer en nuestras Biblias en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. 1 de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor Dios, eres tú Rey soberano, Padre eterno. Te damos gracias en este día, Dios, por tu palabra. Señor, permite que podamos entender esta porción que nos quieres enseñar el día de hoy, Señor. Eres tú santo y sabio y poderoso, Señor, y sabes de qué tenemos necesidad, de que escuchemos tu palabra y de que la obedezcamos, Señor. Te pedimos pues, Señor, que nos prepares, que prepares nuestro corazón para guardarla y hacerla, Señor, por obra. Señor, humíllanos con tu palabra, Dios, para que podamos crecer en santidad, Dios, como tú lo quieres en tu perfecta voluntad, en tu tiempo, Dios. Permite que confiemos en ti, Señor, y que nuestra ansiedad la podamos descargar en ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, como dice tu palabra, Señor.
Gracias por el predicador que has puesto en este día, Señor, para que, pues, Señor, predique tu palabra, que nos enseñe, Señor, y que nos exhorte tu palabra, Señor. Gracias por él, gracias por su vida, Señor. Gracias porque tú lo has puesto allí, Señor, sabiamente, perfectamente, para que nos enseñe tu palabra, Dios. Te damos a ti, Señor, la gloria siempre. Te pedimos perdón y te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que tengan un muy buen día del Señor. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios en el texto que hemos iniciado en estos días, en 1 de Tesalonicenses 5:18, que dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, vosotros, en Cristo Jesús. Hablando de dar siempre gracias a Dios en medio de la adversidad. Y hemos hablado que una de las respuestas al Señor en medio de la adversidad es la adoración. Otra es la acción de gracias. Son respuestas que como creyentes debemos dar en medio de una situación difícil, adversa. Y en esa hora, si Dios lo permite, vamos a hablar de otra respuesta a la adversidad que viene a nosotros. Y la respuesta en este caso, de acuerdo a lo que dice la escritura en 1 de Pedro capítulo 5, es la humildad. La relación que tiene el apóstol Pablo en el texto 1 de Pedro, en el capítulo 5, versículos 6 y 7, debe en verdad animarnos en momentos de la adversidad. Dicen estos versículos: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces vamos a mirar esa relación, hermanos, de estos pensamientos en 1 de Pedro, y que sea el Señor ayudándonos a estudiar esta porción de la Escritura para que aprendamos hoy también a tener una respuesta, aparte de la acción de gracias y la adoración, una respuesta de humildad frente a la adversidad. Vayamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que el pecado aún mora en nosotros. Si bien ya no nos gobierna, Señor, aceptamos que en muchas ocasiones cedemos a la tentación, cedemos a las respuestas inapropiadas frente a la adversidad. A veces no te adoramos cuando estamos en dificultades, tampoco damos gracias, y es muchas las ocasiones, son muchas, en las que no respondemos con humildad. Por eso pedimos tu ayuda en esta hora, para que sea tu palabra, tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, y hallemos, Dios, gracia para que en los momentos de adversidad seamos fortalecidos y respondamos de la forma correcta frente a las dificultades. Oramos en el nombre del Señor Jesús, porque tenemos también que reconocer que si respondemos con adoración, con acción de gracias o con humildad en medio de las dificultades o en medio de las adversidades, Padre Celestial, no es por nuestra obra, nuestras fuerzas, es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a Él sea la gloria. Él pagó en la cruz, Él murió y sufrió en la cruz para que nosotros hoy pudiéramos responder con adoración, con acción de gracias y con humildad en medio de la prueba. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el texto dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por un lado, hemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, lo que equivale a someternos en un espíritu de humildad. Eso es lo que dice el texto. A los tratos de Dios debemos someternos con humildad. Cuando Dios está interviniendo en nuestras vidas, que es todo el tiempo, pero en algunos casos sus tratos no son como lo que esperamos que sean, entonces debemos someternos con humildad. Todos sus tratos son soberanos, así que aceptamos esos tratos independiente de cómo sean, favorables o no a nuestros deseos. Y lo otro es que debemos echar nuestra ansiedad sobre Él, porque el texto dice, Él cuida de nosotros. O sea, es una afirmación. El Señor entonces está diciendo dos cosas en ese texto. Debemos someternos a lo que Dios haga o esté haciendo en nuestras vidas, a todo tipo de tratos. Y además debemos aceptar humildemente que todos sus tratos son sobre nosotros con mucho cuidado. O sea, Él está cuidando de nosotros. Las ansiedades surgen por las adversidades que a veces la mano poderosa de Dios, como dice el texto, ponen sobre nuestras vidas. Entonces, claro, Dios está interviniendo en mi vida y eso genera ansiedad, porque normalmente nos han enseñado que Dios interviene en mí siempre es para traer cosas que son favorables a mi vida. Pues eso no es lo que dice las Escrituras. Dios sí hace muchas cosas buenas para mí, pero no significa que en algunos casos o en muchos casos Dios está obrando en mi vida, trayendo unos tratos específicos para que yo crezca, para que sea moldeado. Lo que debemos recordar es que la constante en nuestra vida no es los tratos de Dios, desfavorables a nuestros deseos. La constante es que Dios nos da sustento, abrigo, nos mantiene en salud. Pero a veces Dios interviene en nuestras vidas por medio de estos tratos y es ahí cuando surgen las ansiedades, cuando estamos bajo la poderosa mano de Dios, la soberana y poderosa mano de Dios en nuestra vida. Debemos aceptar las adversidades que la poderosa mano de Dios trae sobre nuestras vidas, pero no las ansiedades. Nuestra tendencia es lo opuesto, es hacer todo lo contrario, es que buscamos escapar, resistimos las adversidades, pero al mismo tiempo nos aferramos a las ansiedades que éstas nos producen. Entonces es algo que Dios no ha dicho. Dios me dice a mí la forma ¿cómo puedo responder con humildad frente a las adversidades? Y Él me dice, sométase a mi soberana intervención, a mi poderosa mano. Y eso va a generarte ansiedad. Deposítelas. Pero yo hago todo lo contrario. Cuando Dios está interviniendo en mi vida, me aferro a la ansiedad y no me someto humildemente a sus poderosos tratos en mi vida. La forma de echar nuestras ansiedades sobre el Señor es como dice el texto: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La humildad entonces debe ser la respuesta a la adversidad y al mismo tiempo la humildad debe ser fruto de esa misma adversidad. Es decir, el Señor me ha enseñado que la forma de echar mi ansiedad sobre Él es humillarme ante su soberanía y luego confiando en su sabiduría y en amor. Eso va a hacer que yo crezca en humildad y esa es la respuesta a la adversidad y entonces ese va a ser un fruto de la adversidad. La Biblia dice que un resultado de mi unión vital con Cristo por su Espíritu Santo, que al unirme a Cristo Él me ha sellado,
con su Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, ha hecho morada en mí y produce en mí esa humildad. Entonces, para que la humildad crezca y sea un fruto y una respuesta a la misma adversidad, debe ser conforme a lo que Dios está diciendo en la palabra de Dios. Es que me someta humildemente a lo que Dios está haciendo en mi vida. Ya el apóstol Pablo fue muy claro en cuanto al propósito principal del aguijón en su vida. Él hablaba del aguijón en la carne, y él dice que el propósito de ese aguijón, y ahí lo dice claramente, era quitar cualquier tendencia que había en él hacia el orgullo. Y por eso dijo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7. O sea que el apóstol Pablo está diciendo: Dios me pone un aguijón en la carne porque mi tendencia es al orgullo. O sea que yo tengo que aceptar también humildemente, es que si el apóstol Pablo tenía tendencia al orgullo, con toda seguridad yo también, y usted también. Por lo tanto, podemos establecerlo como un principio para nuestras vidas. Cuando Dios nos bendice de cualquier forma que pueda engendrar orgullo en nosotros, Él nos va a dar junto con la bendición un aguijón en la carne, para que ese orgullo sea debilitado. Entonces, claro, no falta el hermano que, como dice Tito 1:15, las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos hasta lo que es puro le es impuro. Entonces no falta ese tipo, hermano, o de persona creyente, corrompida, incrédula, que sus pensamientos están así de corrompidos, que dice: bueno, entonces Dios, ¿para qué me bendice si Él sabe que voy a responder con orgullo? Entonces imaginemos que Dios no te bendice, entonces te tendría que deshacer, te tendría que llevar ya para el cielo o mandarte al infierno de una vez, porque necesitas la bendición de Dios para existir. ¿O es que crees que algo que tengas es de tu propia mano? La Biblia dice que todo ha sido recibido. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7. Y en Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 en adelante dice el Señor que Él te manda a recordar todo lo que has vivido, y que Él te ha dado hambre y te ha dado escasez, para que no te enorgullezcas y no digas: es que yo esto lo he conseguido, aquello lo he conseguido, es que ha sido mi estilo de vida lo que me ha mantenido saludable, he sido yo y yo y yo. Pues hermano, en este momento Dios te está invitando a que te arrepientas si eres hermano. Y si no has creído en Cristo, pues con mayor razón ven al Señor y reconoce que nada de lo que tienes ha sido por tu propia mano, ha sido la mano poderosa de Dios, que con su gracia común te ha bendecido y hoy quiere que te arrepientas. El apóstol Pablo está diciendo: la tendencia pecaminosa del ser humano, es que siempre, aunque nuestra confianza esté puesta en Cristo, nuestra tendencia es al orgullo, es a creer que lo que recibimos fue por nuestros méritos, fue porque Dios vio en mí, hermano, Él ha visto, Él sabe, Él me conoce, Él sabe cómo soy, y ahí es cuando Dios nos pone el aguijón en la carne, porque si bien Él no va a dejar de bendecirnos, pero parte de su bendición es hacer que crezcamos y seamos transformados y moldeados a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Y qué necesita en ese aspecto? Anular nuestro orgullo, oponerse a él y debilitarlo, porque ahí está, todo pecado es orgulloso, surge, brota de nuestro orgullo. Así que
El Señor nos va a hacer débiles de cualquier forma, en una o en más adversidades. Recuerda el ejemplo de Job. De modo que nosotros podamos reconocer que nuestra dependencia está en Él. Nuestra fortaleza es en el Espíritu Santo. Zacarías capítulo 4, versículo 6, 4 al 6. Dios nos está diciendo, es por Él y no en nosotros. Así que, hermanos, piensen esto. Dios a usted no va a dejar de bendecirlo, porque entonces tendría que dejar de darle sustento y abrigo. ¿Cómo viviríamos? Es como siempre vamos a tener bendición de Dios. Él va a traer sobre nuestras vidas un aguijón en la carne. La cuestión es que tenemos que escoger cómo vamos a responder a ese aguijón. ¿Cómo responderemos a lo que Dios trae a nuestra vida para que no nos enorgullezcamos? Y podemos desgastarnos por meses, por años, o podemos aceptarlo como de Dios. Podemos humillarnos ante su poderosa mano, o podemos simplemente pelear todo el tiempo, refunfuñar, quejarnos, murmurar y entonces empezar a blasfemar o a decir cosas en contra de la bondad, de la santidad, de la majestad de Dios. Podemos hacerlo. Pero eso lo único que va a hacer es retrasar el proceso de aprendizaje. Entonces te puedes quedar en un escalón en tu vida, nunca crecer y seguir ahí dándole vueltas, rumiando y diciendo que no mereces lo que te pasa, que eres una persona muy buena y que no debería ocurrirte lo que te está ocurriendo. Como muchas personas dicen, pues que yo soy bueno, yo no sé para qué tengo que ir a esa iglesia, yo no sé por qué tengo que decir que tengo que seguir pues a Jesús, no sé por qué, porque es que yo soy una persona de bien. Pues la Biblia no dice lo mismo. En Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, el Señor dice que Él manda a toda persona en todo lugar que se arrepienta. Y si Dios te está mandando que te arrepientas y que sigas a Jesucristo, es porque detrás de Jesucristo llegarás al Padre. Juan capítulo 14, versículos 1 al 6. Si no es siguiendo a Jesucristo, vas a ir a cualquier parte menos al Padre, con toda seguridad. No importa cuán buenas a tus ojos sean tus obras, pues Dios dice en su palabra que solo las obras que son por medio de Jesucristo, Él las acepta. Nada más. Puede leer un libro muy corto que es el libro de Pablo a los Gálatas y aprenderás mucho. Puede leer un libro un poquito más largo que es el de Pablo a los hermanos en Roma y también aprenderás mucho. Entenderás que eres un pecador y que lo único que mereces como pecador es ser destituido de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios ha dejado un camino y es en Jesucristo. Por eso, si no has creído en Cristo, para ti es este mensaje. Pero si has creído en Cristo, la advertencia es clara. Eres potencialmente orgulloso a creer que lo que tienes es por méritos propios. Es porque Dios vio algo en ti que nadie más ve, pero Dios sí. Entonces por eso te ha dado lo que te ha dado. Pues no, hermano, tienes que arrepentirte y por eso debes estar entendiendo el por qué Dios, el por qué el Señor ha puesto un aguijón en tu carne. Porque la misma poderosa mano que te bendice es la misma poderosa mano que te humilla para que crezcas a la medida del Señor Jesucristo. Cuando nos humillemos verdaderamente ante Dios, vamos a experimentar de su gracia, hermano, a su debido tiempo. La suficiente a su debido tiempo, hermano. Si no te humillas de Dios, vas a recibir de esa poderosa mano, vas a recibir su resistencia, hermano. Es la forma como Dios se va a oponer a tu vida, cómo va a debilitar tu orgullo y lo va a hacer como un padre a un hijo a quien ama y lo disciplina. Pero si te sometes voluntariamente, con humildad, a los tratos de Dios, la Biblia dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. Así que la primera forma de responder a las adversidades que vemos esta mañana es la humildad.
Pero hay otra forma de responder a las adversidades, porque no todas las adversidades nos llegan a través de no sé, las enfermedades, o se quebró el comercio, la industria, y entonces estamos pasando por flaquezas o debilidades o necesidades económicas, o no necesariamente es por un desastre natural o por el clima o demás. A veces la adversidad nos llega a través de acciones de otras personas. Y otra manera de responder, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, dándole gracias a Dios en todo, es por medio del perdón. En Mateo capítulo 5 versículo 38 al 48 y Lucas capítulo 17 versículos del 1 al 4 nos hablan al respecto. Hermano, porque a veces las acciones hirientes de otras personas son dirigidas a nosotros de forma intencional. Hay gente que nos ofende y lo hace con la intención de ofendernos, de agredirnos, de hacernos sentir mal. Hay gente que intencionalmente viene a ponernos obstáculos en nuestras vidas. Tienes un plan, tienes algo que hacer. Has diseñado algo en tu vida, una meta, un propósito, y hay personas que hacen todo lo posible para obstaculizarlo y se van a oponer y harán que te des cuenta. De eso es cierto y lo sabemos la mayoría de nosotros. Pero también esas acciones muchas veces hirientes son dirigidas sin intención. Entonces, tenemos que hay quienes nos ofenden intencionalmente y hay quienes hacen cosas sin intención. Por eso la otra forma de responder a ese tipo de adversidades es el perdón. Entonces hasta ahora vamos, que una de las formas de responder a las adversidades conforme a 1 Tesalonicenses 5 versículo 18, que es dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, es por medio de darle gracias en cualquiera sea la situación. Lo otro es adorarle a Él. Recordemos el ejemplo de Job, capítulo 1, en el versículo 20, 21 y 22. La otra forma que acabamos de ver es por medio de la humillación, sometiéndonos a la poderosa mano de Dios. Y la otra es perdonando, hermanos, perdonando. Si esas acciones hirientes son dirigidas intencionalmente a nosotros, perdonemos. Otras que podemos ser víctimas entonces es porque hay un acto irresponsable de alguien. Hubo alguien que sencillamente no tuvo en cuenta lo que estaba haciendo y por su irresponsabilidad, por su falta de precaución, por lo que sea, hizo algo contra nosotros y no son dirigidas deliberadamente hacia cada uno de nosotros, pero nos afectan y nos afectan seriamente. Entonces las dos, no importa cómo sean, nosotros cómo podemos responder a aquellos que son los instrumentos de nuestra adversidad. ¿Qué dice el Señor? Lucas 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible que no vengan tropiezos. Imposible. O sea que el Señor está diciendo que siempre vas a tener adversidades por causa de otras personas. Y dice el versículo 3: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, Dios dice perdónale. Así de sencillo, perdónale. La única respuesta de Jesús a las adversidades que vienen a mi vida por causa de otra persona, sea intencional, deliberadamente intencional o no, es con amor y perdón. Esa es la única respuesta.
Si hubiera otra respuesta, el Señor lo diría. Él diría: César, haga con él esto o aquello. Pero si usted lee en la Biblia, la única respuesta es el amor y el perdón, y es la que Él dio hacia mí. O sea, cuando yo le ofendí, yo era enemigo de Dios, Dios respondió hacia mí con amor y perdón. ¿Cuál es nuestra tendencia cuando alguien nos hiere y cuando alguien hace algo a nosotros, sea intencional o no? Es acusar a la persona. Normalmente nos vamos en acusación al individuo. Es que vea, por culpa suya, es que usted sí es muy elevado, es que usted sí es muy descuidado, ¿por qué no me llamó? ¿Y por qué no hizo? O sea, son acusaciones directas. Y no estamos, así la persona nos diga: no, perdóname, es que se me olvidó, es que tenía el celular apagado, es que no fui porque me estaba en otra parte, es que tenía otra actividad que realizar que me resultó de última hora, en fin, es que no te quise decir eso. Inmediatamente vendrá la acusación. Esa es nuestra respuesta, la tendencia es esa, acusar. Y la otra es guardar rencor, resentimiento. Incluso, aunque la persona haya dicho que no fue con la intención, como nosotros, dice la Biblia, vuelvo y cito Tito 1:15, las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos todo le es impuro. Entonces, aunque la persona venga con arrepentimiento, yo digo: quién sabe si ese arrepentimiento será verdadero o no. Me han preguntado: pastor, ¿uno cómo sabe si el arrepentimiento del otro es verdadero o no? ¿Qué voy a saber? Esas preguntas hágaselas a Dios, que es el único que sabe. La intención de la gente es Dios. Nosotros no sabemos. No sabemos las personas con qué motivación vienen a nuestras vidas, ni siquiera cuando se están arrepintiendo. Así que lo que debemos hacer es perdonarle. El Señor Jesucristo dice: si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento. Mire que el Señor no dice: si viniera a ti diciendo con la intención que veas en su carita y entonces puedas entender. Él no dice eso. Dice: si Él viene diciendo perdóname, ¿qué dice Jesucristo nuestro Señor? Perdóneme. Ya. ¿Qué tiene que hacer usted? Obedecer. Esa es la única respuesta frente a ese tipo de adversidad. Aquí no está diciendo huya. Aquí no le está diciendo que haga estas oraciones, haga un ayuno para saber si es un arrepentimiento verdadero, genuino. Vamos a hacer una cadena de oración para saber si el otro viene arrepentido. Vamos a hacer una vigilia para esto. Venga, unámonos como familia, pidámosle a Dios dirección, a ver si esa persona sí se está arrepintiendo, ¿verdad? No, hermano, no haga eso, no se preste a ese engaño de Satanás. Jesucristo ya dio la orden, la instrucción, digo: César, si una persona 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día viene diciéndote: César, ¿me perdona? Usted 7 veces le va a decir: te perdono. Señor, pero si es que él lo hizo con intención, perdónele. Señor, pero no, ¿cómo va a saber si lo hizo sin intención? Perdónele. Dios no le está dejando a usted la discreción de la interpretación. No, eso es para él. Dios está diciendo, como su tendencia es a interpretar las acciones, las palabras, las miradas, los gestos de la gente, perdone, no haga y no perdonar, porque así no vas a encontrar que te clave el veneno de la acusación, de la venganza, del resentimiento. Ese es el antídoto, hermano, para que usted no tenga resentimientos contra la gente, sea su esposo, sus hijos, un familiar, ahora o aún un hermano de la iglesia. No esté meditando cómo vengarse, cómo me desquito. Muchas veces usted va a sufrir porque alguien le dijo inclusive hasta la verdad, algo cierto, y le dijo: hombre, me parece que tu comportamiento en las redes sociales no es el apropiado, me parece que estás obrando mal.
Y de pronto usted dice, ay, ¿cómo hiciera yo para ver qué le encuentro en las redes sociales? Puede, y a lo mejor usted busca y no le encuentra. Usted busca a alguien de sus seres queridos y lo hace. Si usted lo hace, está pecando. ¿Usted qué tiene que hacer? Perdone. Para que no venga el resentimiento, la venganza y el deseo de acusarle. Véalo como es. Y había que verlo. Él también, él dijo, no hermano, eso no es lo que el Señor Jesucristo está enseñando. Léase los dos textos que le da. Mateo 5, del 38 al 48 y Lucas 17, del 1 al 4. Dios dice, es que así actúa la gente sin Cristo, hermano. Mire, hay dos cosas que le pueden ayudar a usted a perdonar a otros, que a mí me han ayudado. Mientras tanto, busquen su Biblia ahí en su casa en Eclesiastés, capítulo 7. La primera es recordar que yo mismo soy un pecador. Un pecador perdonado por la gracia infinita de Dios. Efesios 4, 32. Que he sido lavado por la sangre derramada de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo primero que tengo que recordar. Yo también soy un pecador perdonado, lavado por la sangre del Hijo de Dios. He herido a otros, tal vez no siempre con intención, tal vez no, pero muchas veces lo he hecho con intención. Y he herido a personas y, qué pena, hombre, no quería herirte. Pero si inconscientemente o conscientemente lo he hecho, he herido a otros, esa es una verdad. Lo he hecho porque he sido descuidado, he sido egoísta o por lo que sea, pero he herido a otros. Mire lo que dice Eclesiastés 7, versículos 21 y 22. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Volvámoslo a leer. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Mire, hermano, tenga mucho cuidado. La gente le va a estar diciendo todo el tiempo, ay pastor, si usted supiera lo que dijo Brejurcia, ay cómo habló de usted, pastor. La gente le va a estar diciendo a usted que han estado hablando mal de usted. Y vea, y su siervo, su sierva, don Julano, doña Perana, le van a estar diciendo, hermano. Y dice Dios, no apliques tu corazón a las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe, usted sabe, dice Dios, que también dijiste mal de otros muchas veces. Puede que no del que esté hablando mal de usted, pero usted ha hablado mal de otros, dice el Señor. Dios, ¿qué le está diciendo? Mijo, usted ha herido a otros con sus palabras. Deje de estarle prestando atención a los otros cuando dicen que le hirieron y que tal cosa. Por eso Dios es tan sabio, hermano, y dice, no me metan chismes y tengan mucho cuidado con las personas con las que hablan. Hay gente que busca las maneras, el pico y cédula, hace que coincida, busca el teléfono, redes sociales, para estar hablando mal de otras personas. Y puede disfrazarlas, pone las palabras malas contra usted, las pone en medio de dos versículos. Y una frase de reflexión de Gandhi, de Confucio. Saca a Alá, pone a Mahoma. Y saca todas esas cosas y las maquilla, y recuerde que de postre le pone dos versículos para hablar mal de otro. Igual es mal, igual es pecado. No importa cómo lo disfrace. Y no importa si se reúne a hablar con el pastor. Ay, pastor, ¿cree que por hablar con el pastor mal de otra persona, eso se santificó? Eso no va a purificar así, es una cosa mala, torcida y perversa. Mire, lo que Dios le está diciendo a usted y a mí, y nos ayuda Eclesiastés, es aplicar una formulita que a mí me ha servido y creo que le sirve a usted. Lo primero que debe hacer es recordar que usted es un pecador perdonado y que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire,
ese pasaje tiene una aplicación directa, pero hay un principio también acerca del tema del perdón. Podemos parafrasearlo, vamos a reformularlo, la idea del pasaje, y lo vamos a leer así: no te resientas contra las otras personas que son instrumentos de la adversidad en tu vida, porque sabes en tu corazón que también lo ha sido en la vida de otros. Lo volvemos a leer. No te resientas contra las otras personas que son instrumentos de la adversidad en tu vida, porque sabes en tu corazón que tú también lo has sido en la vida de otros. Dios nos pide, hermano, que nos perdonemos unos a otros, así como Él nos perdonó en Cristo. De la misma manera, Efesios 4:32. El único que te podía acusar, culpar y condenar era el Señor, y no lo hizo. Te perdonó en Cristo. Y sabiendo todo, y te perdonó. Así que si yo deseo que Dios me perdone cuando hiero a otras personas, entonces yo debo estar dispuesto a perdonar a aquellos que son los instrumentos de heridas y de dolor en mi vida. Tengo que estar dispuesto, porque cuando usted hirió a otros, usted fue al Señor, Él le perdonó. Y a lo mejor, le voy a decir una cosa, a lo mejor, probablemente, no te hizo vivir siempre las consecuencias de eso que hiciste. Heriste a otro con tus palabras, y a lo mejor eso Dios lo dejó que quedara así. Soberanamente lo hizo. Él quiso que fuera así. Pero Dios pudo haberte hecho vivir en algunos casos las consecuencias de eso, y te avergonzó y te humilló para que crecieras, para que te arrepintieras y trajeras gloria a Dios y bendición al prójimo, a aquel que habías herido. Pero muchas veces no lo hizo. De la misma forma, el Señor te está diciendo: César, si yo te he perdonado cuando heriste a otras personas, y aún en algunas veces no te hice sufrir las consecuencias de ese pecado contra otros, debes estar dispuesto a perdonarles cuando ellos sean el instrumento del dolor en tu vida. Entonces, la primera es recordar que eres un pecador perdonado. La segunda es ver más allá de la persona que es solo el instrumento, hermano. Ver más allá es ver a Dios, que es el que finalmente ha permitido esa adversidad para mí. O sea, si Dios dejó que alguien te hiriera, recuerde, mire la frase: si Dios dejó que alguien te hiriera, entonces mira a Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. ¿Quién va a ser el que diga eso? Que hay muchos soberbios, hay muchos altivos, hay gente torciendo las escrituras por doquier, diciendo esto y aquello, y entonces saldremos, nosotros somos, vea cómo somos y vea qué tal cosa. No, Dios lo mandó, y como lo mandó, así se queda. Ahora, luego vamos a hablar sobre otra forma de responder a las adversidades, porque alguien dirá: pastor, entonces bueno, entonces uno queda así. No, vamos a aprender que uno también puede orar al Señor por eso, pero de primero lo recibimos como un acto de su soberanía, de respeto, de humildad a lo que Él está haciendo. Si Dios ha decidido que esta prueba suceda en tu vida o en mi vida, es porque recordemos que Él es infinitamente sabio, hermano. Y entonces Él está diciendo: eso es bueno para tu vida, por eso dejé que ocurriera, por eso dejé que te pasara, porque es bueno, te sirve, lo necesitas. Recuerda que la Biblia dice en Santiago capítulo 1 que Dios va a dejar que ocurra en mi vida lo que es necesario. Por eso Santiago, escribiéndole a la iglesia en la dispersión, en la diáspora, les dice: gócese cuando están en la prueba del fuego, porque es que si no fuera necesario, el Señor no se las mandaría. Así que yo puedo decir, si estoy en medio de una adversidad: ve que bueno,
las manos de Dios están obrando en mí. Es que, hermano, ese tema de la teología de la prosperidad, hay gente que dice, no, contra la teología de la prosperidad, pero uno escucha sus mensajes o sus sermones, uno dice, este debería arrepentirse, es un hipócrita, porque está diciendo, no a la prosperidad, pero está diciendo es que no a los que tienen millones o a los que tienen jet privado y tal cosa, pero está enseñando que Dios no puede intervenir en la vida del otro soberanamente, o sea, que solo Dios obra cuando le llega a usted las cosas favorables a sus deseos. Cuando son desfavorables, entonces Dios no está obrando, sino que es una obra de Satanás. Hermano, eso es teología de prosperidad. Léase Job capítulo 1 y 2 para que vea que eso es teología de prosperidad. Eso es lo que ha incitado Satanás desde hace mucho tiempo en los hombres. Para que digan, si estás bien, estás bendecido. Si estás enfermo, no estás bendecido, y examines, hermano. Si estás pobre, no estás bendecido, y examines, hermano. Si un hijo tuyo es rebelde, examines, hermano. No, eso no es así. ¿Quién puede decir o quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Estoy en adversidad, Dios me introdujo en ella, sus sustratos soberanos de su poderosa mano, me humillará eso. Y voy a orar, sí, claro. Pero voy a orar en humildad, sometiéndome a Dios. Dios ha considerado, Dios ha decidido que esa prueba esté en mi vida, porque en su infinita sabiduría Él sabe que es lo mejor. Y a través de esa adversidad, que Dios la ha forjado a través de otra persona, Dios está haciendo su obra en mi vida. Entonces yo le digo a Dios, Dios, moldea mi carácter, y listo, y aparece alguien que a mí me empieza a martillar aquí atrás. Me dice, ay, no. Claro, es que Dios está moldeando mi carácter. No porque yo le pedí que moldeara mi carácter. Desde el momento en que puse mi confianza en Jesús para ser hijo suyo, Él como mi Padre está interviniendo en mi vida. Sea que yo lo pida o no, porque su meta es mi santificación. Su voluntad es que yo sea santificado. Y para eso Él va a intervenir en mi vida de muchas maneras. Y una de ellas es usar otras personas para obrar en mí, y Él va a forjar una adversidad por medio de esa persona, no importa quién sea. Puede que no me guste, pero es la forma de obrar Dios. Él me está humillando ante su poderosa mano, y hacerlo es para resistir cualquier tendencia a la amargura o resentimiento en mi corazón hacia esa persona. Dios, hermano, quiere que yo me humille y ore por esa persona que Él está usando para forjar adversidad en mi vida como el instrumento en sus manos para moldearme a mí y hacerme conforme a la imagen de su Hijo cada día más. Entonces, le doy la gloria a Él, le doy gracias por eso, adoro, me someto a Él, y reconociendo que es su obra poderosa en mi vida, oro por esa persona, dice Dios, ore por él. Si la persona viene a mí y me dice, perdóneme, yo le digo, sí, te perdono, y le doy gracias a Dios por tu vida. Eso es humillarme ante su poderosa mano, porque Dios va a quitar de mí toda tendencia al orgullo, hermano, y a la venganza. Sus acciones pueden ser pecaminosas, claro, pero Dios las está utilizando en mi vida para bien. Es como si miramos lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 2, que el Señor utilizó, mire, de antemano el anticipado consejo. Mire lo que dice Hechos 2, vamos a leer las Escrituras para que leamos lo que Dios ha dicho. En Hechos capítulo 2, mire lo que dice, varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió, que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes,
David habló de su resurrección, de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús estaba predicando el apóstol Pedro. Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, derramado que en vosotros veis ahora. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y le está diciendo, ¿qué hacemos? Entonces les dice, arrepiéntase, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos cuanto creen en el Señor Jesucristo. Y les dice, así que ellos recibieron su palabra y fueron bautizados, y sobrevino temor a toda persona, y dice que todos vivían como decía el Señor en su palabra. De eso predicó el apóstol Pedro diciendo acerca del Señor Jesucristo lo que estaba escrito por el salmista. A varones israelitas que sabían que era un varón aprobado por Dios con maravillas, prodigios, señales y todo lo demás, y que desde la antigüedad, versículo 23, en el anticipado consejo, o sea, eso no fue algo que a David se le ocurrió, que se le ocurrió a los profetas, que se le ocurrió a los discípulos. Es que eso desde antes de la eternidad, en la eternidad pasada, dice que Dios ya había anticipado que Jesús muriera, lo prendieron, lo mataron, manos de inicuos, crucificándole. O sea que Dios utilizó la maldad de Herodes y de Pilatos, y eso fue lo que Dios dijo, para hacer todo cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado. El capítulo 4, ya leímos en el 2:23 en adelante, el 4:28, y dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, se unieron Herodes, Poncio Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer lo que hicieron. Y dice, y mire ahora cómo los mismos se están uniendo contra nosotros. O sea, Dios usa la maldad del otro para su gloria. No hay nada que Dios no haga que le traiga gloria a Él. Hasta los pecados de los hombres. Pastor, es que mire lo que están haciendo, que es gente tan mala, hombre. Regar ese virus, esos chinos, y no importa quién sea. Todo eso traerá y está trayendo gloria a Dios, de la forma en que solo Él sabe hacerlo. Por eso, hermano, aunque las acciones de los demás contra mí puedan ser pecaminosas en sí mismas, Dios las está utilizando en mi vida para mi bien. Mire, la palabra de Dios mantiene ese tenor, ese hilo constante. Y vamos a leer para terminar en Génesis capítulo 50, versículo 20. José, hay otros textos desde el capítulo 45, pero no tenemos tiempo ahora para leerlo. Solo vamos a leer Génesis 50, 20, donde por el Espíritu Santo, no es que José, ay no, cuando nazca un hijo mío lo voy a poner José, a ver si es así como José. No, mi hijo, no piense así. Recuerde que es que la Biblia no se trata de José, la Biblia se trata de Jesús. Todo apunta a Jesús, y José es un tipo de Cristo, por su misericordia y su compasión, alguien inocente, alguien que no merecía estar donde estaba, y sufrió todo lo que sufrió para traer bendición a unos que no lo merecían, sus hermanos. Por eso decimos, es un tipo de Cristo, pero aunque ese no es el tema, lo que estoy aclarando es para que usted deje de idolatrar a José, hermano, de idolatrar a José. Para que usted deje de estar pensando el guerrero José, el guerrero Josué, el guerrero David. Y entonces usted predica más de esa gente que de Jesucristo. Lo que Dios nos está enseñando ahora por su palabra y poniendo al Señor Jesucristo como el testimonio supremo, es que cuando éramos enemigos suyos, Él utilizó su obra para redimirnos, murió en la cruz y resucitó, a pesar de la maldad de todos los hombres, para traer gloria a su nombre y bendición a nosotros. José
que ya dijimos es un tipo de Cristo, dice, vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, sus acciones eran pecaminosas contra mí. Y dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea que Dios les está diciendo a los mismos israelitas desobedientes y les dice, vea, aunque ustedes todo el tiempo, porque Israel siguió haciendo lo mismo, y Dios, usted va a leer el libro de Oseas en su casa, va a darse cuenta cómo el pueblo de Israel, en esa figura de Oseas, con su mujer, Israel siempre se prostituyó con otras naciones, era un idólatra, siempre hacía lo que a Dios le deshonraba, y Dios siempre enviaba a alguien que lo acercara a él, por medio de los profetas, por medio de los ancianos del pueblo que él utilizó, para que volvieran a los caminos de Dios. Y ese es el ejemplo del ciclo en la vida del cristiano, quien sigue haciendo lo mismo. Pero como el tema no es Israel, el tema es en este caso José, y cómo Dios utiliza esa figura para recordarnos a nosotros que de la manera en que Cristo nos perdonó a nosotros, perdonemos también a los que nos han herido. Porque José es un muy buen ejemplo y dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mire, hermano, cuando los otros están hiriéndole a usted con o sin intención, la respuesta es la misma, amor y perdón, no más. El ejemplo supremo es Cristo, pero vemos muchas otras historias en la Biblia donde Dios nos dice de la misma manera que debemos actuar, que debemos responder todos nosotros, porque finalmente eso traerá gloria a Dios. Entonces alguien dirá, bueno, ¿y qué será lo que va a ocurrir después, pastor? Cuando yo perdone a fulanito, lo que yo puedo ver es que vas creciendo en tu vida espiritual, eso es lo más importante. Eso es un milagro, eso no lo hace nadie. O sea, solo Dios, el Espíritu Santo, puede obrar en tu vida para que seas capaz de perdonar a alguien que te hirió con o sin intención. Eso es lo que Dios está obrando en tu corazón. Entonces, una manera más de responder a las adversidades es cuando respondemos con perdón, cuando respondemos con amor. Ahora, Dios te invita a esta mañana, hermano. Ve a Él en oración. Ve con diligencia. Y dile al Señor que por mucho tiempo has guardado resentimiento contra esta persona o contra estas personas. Arrepiéntete, sométete a su poderosa mano con humildad. Y Él te va a quitar esa amargura en tu corazón. Solo Dios. Ese es el antídoto contra la amargura, perdonar. Y empieza a orar por esa persona. Y deja ya de estar buscando con quién unirte para hablar mal de esa gente. No lo hagas más. No peques más. Dios te lo dice ahora. Y amigo que estás escuchando, con toda seguridad te preguntas, no, eso está muy difícil de hacer. Te digo, sí, eso es verdad. Es imposible. Es imposible. Pero si entregas tu vida a Cristo Jesús, la Biblia dice que Él te dará un corazón nuevo. Te va a quitar el tuyo y te va a poner otro. Es una metáfora. Es en el sentido espiritual. Te quita tu corazón de piedra y te pone uno de carne. Sensible, dócil a sus palabras. A esto que estamos hablando se vuelve tierno a las palabras de Dios. Sensible a su voz. Y te darás cuenta que eres capaz de perdonar, pero no por tu fuerza, no es por el nuevo corazón que puso, y te dará un nuevo espíritu, porque te dará vida. Y su Espíritu Santo morará en ti, y serás capaz de perdonar, como Cristo te perdonará ahora mismo, si decides poner tu confianza en Jesús. Y si en realidad piensas que ya quieres entregar tu vida a Jesús, recuerda algo. La gloria siempre es de Dios. Así que si, entre comillas pongo esto, decides confiar en Jesús, recuerda que el que te estaba buscando desde hace tiempos es Él. Él te encontró y por eso puso en tu corazón fe para que te arrepintieras. Y a partir de ahí pudieras perdonar a otros que también
has herido. Oremos al Señor y démosle gracias a Él. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias por habernos perdonado. Gracias, Señor, por decirnos que cuando éramos enemigos de Cristo, que nosotros ni siquiera estábamos en condiciones de heridos, ni siquiera estábamos enfermos, estábamos muertos en delitos y pecados, y nos diste vida con Cristo, nos salvaste. Y hoy, Señor, somos nuevas criaturas. Por eso, de la misma manera hoy, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros y por tu palabra escogemos perdonar a todos los que nos han herido, Señor. Queremos perdonarlos por medio de tu Espíritu Santo obrando en nosotros, orando por ellos, y cuando nos den la oportunidad le haremos saber a esa persona que le hemos perdonado. Guárdanos, Señor, de utilizar los atajos que el mundo ofrece, de buscar las redes sociales con caritas y con mensajes de amistad, cuando nos has mandado es a pedir perdón, Señor, y a perdonar, a decirle al otro que lo perdonamos, no a mandarles caritas felices, ni tristes, ni solicitudes de amistad, Señor. Que nosotros digamos con nuestras palabras, Señor, perdóname, o digamos con nuestras palabras, te perdono. Son bellas palabras de vida, Señor, las cuales también hemos recibido por tu palabra. Nos has dicho que nos perdonas. Así nos mandas a nosotros, Señor. Gracias, Dios, por ayudarnos a humillarnos de la forma correcta, aceptando que lo que estás haciendo en nuestra vida es infinitamente sabio, que aún cuando utilizas a alguien que se venga contra nosotros, es sabiduría tuya, porque tienes todo el poder para mantenernos como hasta ahora, guardándonos de tanta maldad que hay en el mundo. Nos protege, Señor. Nos has cuidado y mucho. Pero cuando dejas soberanamente que alguien nos toque, es un obrar tuyo para que crezcamos y te bendigamos, te glorifiquemos. Porque eso nos va a humillar, va a ser como un aguijón en nuestra carne, para que no seamos orgullosos y recordemos que dependemos de ti, que nuestra fuerza procede de ti. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y por sus familias. Ayúdale, Señor. Hay muchas noticias en el mundo entero de maldad entre las familias, odio, rencor, guerras, homicidios, violencia. Pero tus hijos resplandecerán como luminares en el mundo, como aquellos que, aunque siendo pecadores, no los gobierna el pecado y sus vidas están sometidas a la voluntad de Dios. Y aún en medio de este encierro podemos amarnos, perdonarnos, como Cristo nos amó y nos perdonó. Gracias, Dios. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un hombre demasiado joven para creer en Dios. Demasiado entretenido para pensar en Dios. Demasiado divertido para escuchar a Dios. Demasiado afanado para dedicarse a Dios. Demasiado ocupado para atender a Dios. Demasiado preocupado para esperar en Dios. Demasiado cansado para orar a Dios. Demasiado viejo para convertirse a Dios. Demasiado enfermo para buscar a Dios. Demasiado tarde
para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.